Bueno, daros los buenos días. Tenemos a continuación la siguiente mesa de trabajo que tiene un título muy llamativo, puesto que es Nuevas leyes, puntos suspensivos, nuevos problemas. Quiere esto decir que podría parecer un contrasentido en un seminario como este que las leyes que vienen a poner orden social y vienen a favorecer la convivencia, pues pudieran generar nuevos problemas. Por lo tanto, es un reto que nos planteamos, como es propio en este tipo de seminarios que hacemos, como ya sabéis, anualmente. Estaba recordando cuando el tema del seminario y efectivamente tiene todo el sentido, porque yo recuerdo si la Ley de Cohesión y Calidad en España nos plantea cuestiones desde el punto de vista ético y deontológico, como fueron la medicina de precisión, la distribución de recursos, la equidad, el tema del acceso. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Ley de Investigación Biomédica, pues la medicina predictiva o de precisión, un largo etcétera, o la propia Ley 41/2002, que afronta el consentimiento informado en unos términos que son del 2002, no del 2023. Por esa razón hemos organizado esta mesa de trabajo y contamos con dos ponentes de reconocida solvencia. En primer lugar, intervendrá la doctora Mercedes Navío, que ya es gerente asistencial del Servicio Madrileño de Salud, con una experiencia más que reconocida en este ámbito, y ella propuso y se eligió en su día el tema de, como ejemplo de nuevas leyes, tomar la de las personas con discapacidad, situación en este momento de gran relevancia social y sanitaria. Y la doctora Pilar Pinto, profesora de Medicina Legal de la UCM y por su condición también de médico forense, pues ha elegido un tema realmente importantísimo, que es la Ley de la Libertad Sexual, Trans y LGTBI. Ahora mismo tenemos una discusión tremenda sobre la intervención de la medicina en esa posible modificación que se plantea en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, son dos temas de reflexión de mucho calado que vamos a intentar plantearles a ustedes en esta mañana y luego tener un tiempo de intercambio de opiniones y de preguntas. Así que, sin más preámbulo, yo les doy las gracias a ambas por su amabilidad y deferencia en compartir este tiempo con nosotros en el seminario, y daré en primer lugar la palabra a la doctora Mercedes Navío. Esta no es la mía. Perdona, es la otra. Esta no es la mía. Buenos días. No, esta no es la presentación, esta es la mía. Bueno, pues como le decía, buenos días. Es un privilegio poder departir hoy con todos ustedes. Agradezco la invitación y a la Fundación Camañón y, por supuesto, a los organizadores. Lamento no poder quedarme con posterioridad a mi intervención a la deliberación como me hubiera gustado, pero en esta ocasión me va a ser materialmente imposible. Si el moderador tiene a bien y hay luego alguna pregunta previa a mi ausencia, pues será un placer. Bueno, independientemente de la responsabilidad que en este momento tengo, tanto en salud mental como en hospitales, tengo formación e inquietudes tanto en psiquiatría legal como en bioética, y bueno, pues es desde ahí desde donde hoy les voy a hablar. Bueno, el consentimiento informado forma parte del modo en el que entendemos la práctica clínica desde la instauración de la Ley Básica de Autonomía del Paciente, que supuso, como ustedes saben, pues un cambio copernicano en la conceptualización del papel que las personas tenían en su atención clínica. Tradicionalmente se ha venido planteando que podía haber determinadas problematizaciones derivadas de una situación de incapacitación de obrar de hecho, de lo que en su momento era la incapacitación judicial y del caso de los menores de edad, que creo que ha sido también objeto de tratamiento
en esta jornada. Bien, este era el árbol clásico hasta hace no mucho, en el que bueno, pues se definían situaciones de incapacidad de obrar de hecho y de derecho cuando la situación era permanente y con una serie de consideraciones que hoy han quedado superadas. Me retrotraigo al marco previo porque ya había habido avances en lo que tenía que ver con cómo se conceptualizaba el llamado proceso entonces de incapacitación. El giro de McGarry y el constructo de Griso planteaban pues una superación de la aproximación por diagnóstico que bueno, pues, en tiempos pretéritos prácticamente hacía relaciones unívocas entre tener un diagnóstico de salud mental, tener un diagnóstico psiquiátrico y considerarse la persona en situación de no capacidad. La aproximación por desenlaces, aquella en virtud de la cual, en función de cuáles pudieran ser las consecuencias de determinadas actuaciones, podía inferirse que la persona estaba en situación de no capacidad, y la aproximación funcional, que cada vez se iba acercando más a las necesidades específicas que las personas pudieran tener. Esta es una referencia de un documento que ya tiene algunos años del profesor Calcedo Ordóñez, una de las personas que en psiquiatría legal pues, ha trabajado ampliamente y que se la considera un referente, al menos en nuestro ámbito. Bien, la legislación consolidada, motivo de mi exposición de hoy, es la Ley /8/2021, en la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. De forma que ya no se pone el énfasis en la situación de capacidad o incapacidad civil como el ordenamiento previo establecía, sino en los apoyos y en el señalamiento de las necesidades que las personas puedan tener para ejercer su capacidad jurídica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues como ven ustedes aquí en el cronograma, redactada ya en 2006 y firmada en Nueva York en 2008, fue ratificada el mismo año por España y entró en vigor en ese mismo año. La legislación a la que aludo y en la que voy a hablar de manera somera es la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de esa convención. Esta convención tiene un grado de aplicación diferente en el mundo, en particular en el mundo occidental, y bueno, pues aquí tienen una breve exposición geográfica de cuál ha sido el ritmo en el que se ha ido incorporando esta ratificación de la Convención y qué países tenían desarrollo legislativo propio. El modelo de discapacidad, desde el punto de vista de la historia cultural de las sociedades, pues proviene en antecedentes muy remotos del modelo de prescindencia, en virtud del cual podía considerarse o definirse la enfermedad como se le podía dar una atribución de castigo o maldición en contextos precientíficos. Hubo un avance progresivo en el que pues, se terminó transitando hacia modelos de calidad u conceptualización hospitalaria. El modelo de rehabilitación y clínico es el modelo más conocido en el contexto de lo clínico, que es el que tiene la base científica y pone el énfasis en la enfermedad y el tratamiento. Y, como ustedes ven, pues pretende, en función de esa conceptualización, una integración. El modelo social, que sería el paso más allá, pondría los acentos en lo que tiene que ver con cómo el contexto puede terminar siendo, de alguna forma, pues si no causa, sí, de alguna forma contextualizando muy marcadamente las situaciones en las que una persona puede estar en situación de necesidad,
pone el énfasis en la dignidad, en la igualdad y en los derechos y habla de inclusión. La actitud social, las cosmovisiones relativas a cómo se conceptualizaba la enfermedad mental en un sentido más restringido, pues tenían que ver, y todavía hoy en algunos casos está impregnado simbólicamente y parte del estigma que aún acompaña la salud mental tiene estos componentes, y bien afortunadamente cada vez menos, relacionados con, pues como pueden ver ustedes, con situaciones en las que se hacía una equivalencia injusta entre la peligrosidad y el hecho de tener una enfermedad. Ha ido habiendo en este sentido también objetivos diferentes y formas de tratar diferentes, desde los ámbitos más carcelarios o penitenciarios, pasando por las estructuras manicomiales de antaño y yendo hoy pues, a un abordaje cada vez más comunitario y tendiendo a poder acercarnos a los cuidados cada vez de manera más personalizada. Esta conceptualización, no voy a entrar aquí porque entiendo que es un foro no exclusivamente de nuestro ámbito, pero sí que en este sentido quiero decirles que también históricamente ha habido diferentes aproximaciones o perspectivas desde la historia cultural de la psiquiatría a estas, como digo, a estas conceptualizaciones. Bien, la modificación legislativa que supone la entrada en vigor de la Convención de Nueva York pone los énfasis en, bueno, primero, aquí les pongo de manera muy somera las adaptaciones normativas que esto ha supuesto, previas a la promulgación de la ley de la que hoy les voy a hablar particularmente. Es decir, esta iniciativa legislativa de la que le hablo no es la primera modificación que en virtud de la Convención se ha realizado en nuestro Estado de Derecho. Bien, voy a ir en este sentido y voy a abundar en los términos, en las diferencias paradigmáticas que la Convención y luego el ordenamiento supone. Si se fijan, los Estados partes reconocerán a las personas con discapacidad en el sentido de que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. Y además, como plantea este ordenamiento jurídico, esta capacidad jurídica no es una capacidad jurídica teórica. Está planteado de forma que pueda ser promovido su ejercicio efectivo. Y es uno de los objetivos que este ordenamiento legislativo plantea. Además, pues, como aquí también pueden ver, se pone el énfasis en la importancia de los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y no tanto en si una persona es capaz o no lo es. Y de eso podemos hablar luego brevemente. Además, se pone el énfasis en el tercero de los elementos, también presente en todo el desarrollo legislativo, que es en la prioridad del respeto a los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona. Sistemáticamente, estos tres puntos cardinales son los que la ley de alguna forma señala luego y articula. Es decir, capacidad jurídica en lo efectivo, en lo práctico, no solo en lo conceptual, planteamiento de los apoyos, énfasis en los apoyos que las personas necesitan para el ejercicio de esos derechos y el respeto a los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, estableciendo un cambio paradigmático que sustituye estas por el mejor interés de la persona, que era habitualmente el modo de proceder o principio rector. Bueno, aquí tienen referencias relativas al Comité de Expertos de la ONU en los mismos términos de los que les hablaba muy recientemente y en los que, como digo, hay un deslizamiento de que el principio de interés superior ya no es, como digo aquí, salvaguarda que cumpla con el artículo 12. El paradigma de la voluntariedad y las preferencias sustituye al paradigma del mejor interés
planteamiento de este observatorio en materia de convención y luego en el desarrollo legislativo dice que cuando, pese a los esfuerzos, no sea posible determinar la voluntad y preferencias, la determinación del interés superior debe ser sustituida por la mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias. Y esa mejor interpretación posible nos puede llevar, en algunos casos, a una cierta recreación de las mismas, a un intento de poder saber cuáles serían, en aquellos casos en los que no sea, digamos, explícito este planteamiento. Bien, esto, lógicamente, ha de articularse desde las éticas de la responsabilidad y desde el cumplimiento de la ley estrictamente. Y no puede ser, en ningún caso, de alguna forma, algo que permita que nos inhibamos de cuáles son nuestras responsabilidades en materia de cuidado de las personas. De esto podemos hablar luego brevemente. La nueva regulación, entonces, está inspirada en la Constitución. El artículo 10 exige, como ven aquí, el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de los derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad, así como a los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que en su caso se puedan necesitar. Algunas de las posiciones en este sentido más reservadas en materia de la nueva legislación apuntaban a que los derechos nos igualan, pero las necesidades nos pueden diferenciar. Y es muy importante que en esa dialéctica no perdamos el foco de los derechos, pero no perdamos, porque sería algo contrario a las éticas de la responsabilidad, la garantía en materia de cuidados y apoyos, en las que, como digo, este ordenamiento, esta nueva ley, pone los principales puntos. Bien, de manera general, en este artículo se plantean cuáles son las medidas de apoyo y cómo se articulan. Y las hay voluntarias, hay la guarda de hecho, la defensa judicial y la curatela, en este caso representativa. Se suprime, con el nuevo ordenamiento jurídico, la tutela, que estaba presente en la legislación previa de incapacitación, la patria potestad rehabilitada, la patria potestad prorrogada y la prodigalidad. La operacionalización de la ley se articula de esta forma. Se pone el énfasis en medidas de apoyo y se suprimen aquellas otras que de facto suponían una tutela en el ejercicio de los derechos. Bien, todos somos seres intencionales. Aquí lo que se pretende es que el desarrollo de la personalidad esté muy en primer plano. Como pueden ver aquí, por supuesto, la dignidad de la persona y la importancia de que los cuidados estén sujetos a necesidad y proporcionalidad de los mismos y haya una justificación en este sentido, siguiendo además también el principio de subsidiariedad y el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias, como digo, de las personas. Y en casos excepcionales, como se plantea, las curatelas representativas. Las medidas voluntarias de autoapoyo, los poderes preventivos, en definitiva, son formas de articular el poder saber de antemano cuáles son los deseos, preferencias de la persona, cuando podamos de alguna manera prever que pueda haber una situación de crisis en la que la persona no esté en condiciones de poder expresarlas, pero son fórmulas que permiten el conocerlas de antemano y en función de las necesidades poder pensar conjuntamente en el autoapoyo y en los poderes preventivos, entre otros, o en la, como ven, integración. Bien, cuando una persona se encuentra en una situación que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de hecho, el apoyo se prestará, como pueden ver aquí, de modo provisional por la entidad
presentada al Ministerio Fiscal en el plazo de 24 horas. Bien, en las guardas de hecho tenemos, como digo, los apoyos voluntarios, la inexistencia o ineficacia de medidas voluntarias judiciales. En el caso de la curatela es cuando hay un apoyo continuado, es necesario un apoyo continuado y, por supuesto, según necesidades. Se insiste de nuevo en el principio de proporcionalidad y el defensor judicial para el apoyo ocasional cuando una situación pueda darse de manera recurrente en un contexto en el que la persona que está dando apoyo trascienda para aquellas, digamos, para aquellas decisiones que tienen un mayor calado. Bien, la guarda de hecho, articulada en el 263, plantea eventualmente la posible representación y autorización judicial para actos de trascendencia personal, como antes les decía. Pero en principio no sería necesaria la autorización para subir, por ejemplo, de una prestación económica, por poner solo un ejemplo, en el ámbito de lo más práctico, de lo menos conceptual. En caso de conflicto de intereses, por supuesto, ese es otro de los elementos en donde el defensor judicial pues habla de promoverse, lógicamente, porque de lo que se trata es de que la persona esté salvaguardada y que no haya ninguna situación abusiva o negligente en relación a sus necesidades. En el caso de la curatela representativa, que es la figura que sustituye a la anterior tutela en determinados casos, no será planteada como una mera prohibición de derechos, se aplicará la subsidiariedad, es decir, cuando no haya otras medidas de apoyo que puedan cubrir la situación de necesidad objetivable, como digo, en casos excepcionales por representación y en general para determinación de actos concretos. El proceso de incapacitación previo del ordenamiento legislativo anterior había ido caminando cada vez más hacia el intento de un traje a la medida en función de las necesidades de las personas. Ya había, como he dicho, ya había un tratamiento previo en este sentido. Si bien ahora se da un paso más con el amparo en el sentido en el que el legislador ha considerado, ¿no? Pero sería como poco inexacto decir que el proceso de incapacitación previo es equivalente a las incapacitaciones pretéritas en las que de facto este proceso suponía la muerte civil de la persona, hace ya afortunadamente muchos años. Bien, los principios generales, como decía, necesidad, proporcionalidad, singularización y respeto a la voluntad de la persona y con salvaguardas. Bien, aquí hay una serie de consideraciones relativas que quizá no merezca la pena introducir, pero que, como dejo la presentación a disposición, pues si hay alguien que quiera profundizar, pues puede encontrar algunos de las casuísticas especiales que se puedan dar. Y bueno, pues los grados de intervención, como digo, pues tienen que estar proporcionados, desde el acompañamiento de la toma de decisiones hasta la codecisión para los actos o ámbitos en los que el curador tenga atribuciones en las funciones de manera garantista que impliquen codecisión, pues siempre más que de la persona, por supuesto, y del curador, y la decisión por representación, que sería la más excepcional, aquella que nos exige las mayores garantías en cuidado en situaciones de mayor necesidad, para los actos o ámbitos en los que el curador tenga atribuidas funciones representativas que tendrá que ejercer él mismo. De forma que, con carácter general, el nuevo ordenamiento plantea que todo aquello que pueda realizarse por la vía ordinaria en cuanto a la provisión de los apoyos pues se hará por estas vías, en condiciones, vamos a decir, cotidianas, en el ordenamiento, la práctica más habitual. Cuando no haya acuerdo, entonces iremos a una progresiva judicialización en el sentido de la intervención judicial en cuanto a los autos de medidas de apoyo,
caso de que lleguemos al escenario de juicio verbal, pues iría con un planteamiento de sentencia. Por otra parte, en el articulado de la ley estaba planteado que la revisión de todas las antiguas tutelas judiciales tendrían que hacerse en la revisión en estos 3 años. Bien, a partir de la entrada en vigor, la privación de derechos o de su ejercicio quedará sin efecto en cuanto a la legislación previa. Habrá una aplicación a los tutores de las normas de curadores representativos de oficio. Quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada seguirán ejercitándolo hasta su revisión en los procesos en los espacios de tiempo que he planteado, y en cualquier momento podrá solicitarse una revisión de la medida correspondiente. Como también aquí señalo, si no se hace, será revisada de oficio en el citado plazo temporal. Esto, hoy por hoy, está llevándose a cabo y ha exigido la corresponsabilidad y el trabajo conjunto de las instituciones, en concreto en lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Se ha hecho una reformulación de la agencia tutelar, que es hoy la Agencia para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, una parte en el caso de Madrid, requerimientos de la voluntad de las personas para las autorizaciones y consentimientos informados y revisión de las sentencias de oficio, como antes planteado. También habrá un impacto, está habiendo un impacto en este sentido en la pericial forense en materia de capacitación civil. Por supuesto, en la medida en que se pone énfasis en los apoyos, los informes sociales, que ya eran muy importantes, ahora son cardinales, y se está realizando la revisión de las sentencias de oficio. De manera resumida, creo que los principios y cambios paradigmáticos que el nuevo ordenamiento plantea están razonablemente claros, creo, y en la aplicación de este ordenamiento y de la intención del legislador, pues es donde se han ido abordando las complejidades que puedan darse, y donde yo creo que es clave que se traduzca el espíritu de la ley, pero que en ningún caso, y como también he dicho en varias ocasiones, en ningún caso las personas con necesidad de apoyo queden en situación de indefensión, porque obviamente estaríamos en un escenario de, como mínimo, falta de responsabilidad en la medida en que cada uno de nosotros tenga ese sentido. Y bueno, pues, a grandes rasgos y pinceladas, eso es lo que quería compartir con todos vosotros. Hola, buenos días. Mira, yo quería hacer una consulta. En la medida en que yo creo que las medidas voluntarias es lo idílico a nivel de que la persona está capacitada en ese momento para tomar la decisión de cómo quiere ir, que se le vayan garantizando esas preferencias, esas voluntades. ¿No hay una responsabilidad también a nivel clínico en muchos diagnósticos que se saben posibles evoluciones de la enfermedad, que también se haga mención a nivel clínico de que sería bueno iniciar estas medidas voluntarias? Bueno, yo creo que la filosofía vamos, entiendo que lo que el legislador está pensando era en acercarnos al máximo a las necesidades de las personas y poner el énfasis en ella por encima de otro tipo de aproximaciones más vinculadas a diagnóstico, a etiqueta. Creo que tenemos exigencia de prudencia, de proactividad. Creo que desde el ámbito clínico efectivamente eso se ha de trabajar, pero creo que las actuaciones tienen que tener, como he dicho antes, un sentido de la proporcionalidad.
De forma que el carácter preventivo, a mi juicio, no debería de superar escenarios que puedan darse o no, porque creo que estaríamos incidiendo paradójicamente y seguro que con la mejor intención en estigmatizaciones. En cualquier caso, y en lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional, creo que es clave en este sentido el trabajo conjunto, y me consta que se hace en la mayoría de las ocasiones, del ámbito clínico con el ámbito de los servicios sociales y con, en este caso, en no pocos casos, como digo, con AMAPAD. Son trabajos cotidianos conjuntos los que se están realizando a día de hoy en este sentido, con trabajo social en el ámbito de lo asistencial, con servicios sociales estrictamente y con la administración judicial muy cercana, los llamados juzgados de incapacidad en nuestro ámbito son también juzgados muy receptivos, muy comprometidos y muy en el día a día de la atención y el cuidado y los apoyos a estas personas. No obstante, siempre hay márgenes de mejora y creo que no debemos de perder de vista que esta es una ley muy joven. De hecho, el legislador planteaba, no lo hacía en estos términos, pero planteaba una moratoria en su aplicación, precisamente porque hay actuaciones de oficio y no de oficio que requerían una cierta adaptación. Y luego porque entrañan un cambio cultural, y los cambios culturales van permeando, se van produciendo, requieren un cierto tiempo y requieren además la prudencia de vida. ¿Había otra pregunta? Adelante, otra más. A ver. Sí. Sobre los tiempos que se manejan desde que yo trabajo en un servicio de daño cerebral de rehabilitación, entonces tengo la sensación desde mi posición de que siempre son lentos. ¿Qué tiempos se manejan ahora? ¿Son más rápidos para proveer de estas medidas de apoyo a las personas con discapacidad? Y cuando ha puesto que hay informes sociales que son necesarios, ¿qué tipo de informes sociales podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes a ser más concretos o ayudar a tomar esas decisiones? Gracias. Bueno, en este sentido, y respondo de manera vicaria, porque mi responsabilidad en este sentido no es la de la aplicación de la ley más allá del ámbito de la coordinación en lo clínico, ¿no? Pero se está trabajando muy proactivamente desde la Consejería de Familias, me consta de ese trabajo que se está propiciando, y además hay una larga tradición de colaboración entre redes, entre la red de atención sanitaria en el ámbito de la salud mental y la red de atención psicosocial de la Consejería de Familias. Hablo de Madrid. Probablemente el ámbito en el que trabaja sea un ámbito muy específico, muy específico, quizá con menos tradición de vinculación en lo que podríamos llamar la ruta sociosanitaria, y si me lo permites y quieres, establecemos contacto luego e intento facilitarte la posibilidad de contactar con compañeros que puedan ayudarte, ¿vale? Había otra pregunta por aquí. Adelante. En una de las diapositivas aparece funciones atribuidas al curador. ¿Quién ejerce esa función? El curador en cada caso. ¿Y cómo se designa el curador? Bueno, las curatelas representativas sí. tienen
tienen un procedimiento judicial garantista en el que se establece el modo en el que se designa a un curador y además esa decisión que habitualmente, no digo siempre, suele estar en el entorno de la persona, en el entorno de la familia y los allegados, pero la decisión última es judicial. Vale, gracias. Muy bien, ¿hay alguna cuestión más? Yo tenía una pequeña pregunta también, aprovecho Adelante. que tengo el micrófono. Bueno, es simplemente, enhorabuena por la explicación súper interesante. Es una ley súper compleja, la verdad es que efectivamente nos pilla con este cambio de cultura. Yo hay una cosa que no me he enterado muy bien en la exposición sobre el tema de la curatela, que es esta figura que sustituye a la tutela y que decía algo, pero no sé si es que no me he enterado bien, de 3 años de máximos. ¿Qué quería decir con eso? Sí, vamos a ver. El desarrollo legislativo lo que plantea es que lo que antes eran tutelas se convierten automáticamente en curatelas representativas y que de oficio tienen que plantearse la revisión de todas ellas en un plazo no superior a 3 años. Me ha sorprendido y me ha llamado la atención que yo soy médico forense, entonces esas revisiones, yo soy uno de los profesionales que lo tiene que hacer en el juzgado, y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que pensábamos que más o menos la situación iba a ser cambiar de tener una tutela a una curatela representativa al 100%, en el cual iba a requerir apoyos completos en todas las áreas y de ámbitos que valoramos. Y me está sorprendiendo la de casos en los que estamos disminuyendo la cantidad de apoyos que necesitan y en los que al hacer un diseño ad hoc de los apoyos para cada paciente y para cada una de las habilidades, ya no tenemos esa tutela completa, sino que realmente en muchas áreas ellos están recuperando su capacidad de decidir o de decidir con apoyo de algún familiar o de la persona que se haya elegido. Y ha sido una sorpresa no mía solo, sino que de hecho lo hemos comentado entre los compañeros y que está siendo bastante común. Muchas gracias. En el sentido del equilibrio del que hablábamos antes, bueno, es un paso más en el proceso de recuperación de la autonomía y bueno, creo que podría ser esperable hasta cierto punto lo que estáis pudiendo ver en los juzgados, si bien yo creo que el principio de prudencia aconseja que en ningún caso una persona con necesidad de apoyos quede en una situación de indefensión. Y creo que eso se está haciendo de una manera sistemática y corresponsable y de manera garantista. Muy bien, pues dar las gracias a la doctora Navío por su deferencia en quedarse un rato más. Sabemos que tiene una dificultad urgente que atender, por estar con nosotros este rato y darle las gracias y un aplauso también. Pues muchísimas gracias de verdad y lamento no poder seguir compartiendo y departiendo, pero en otra ocasión será. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias. Bien, pues ya sin más dilación tiene la palabra la doctora Pilar Pinto. Adelante, Pilar. Buenos días a todos. Yo, después de las presentaciones de ayer y de las de hoy, pues yo siento deciros que no vengo ni con la hamburguesa, ni tengo leones que traeros y que me sentía yo que aparte la parte legal, que yo sé que siempre produce tanto sarpullido, que me sentía como que éramos el patito feo un poco y espero que entre Mercedes y yo pues consigamos de aquí sacar un cisne y que aportemos cosas. Aunque sí que es cierto que en la presentación que yo os traigo hoy, quizás os deje muchas preguntas al aire o no conteste a todas las cosas que me gustaría.
pero entre otras cosas porque si Mercedes comentaba que su ley es nueva, la mía es mucho más nueva, la que yo vengo a comentaros, y creo que en determinadas cosas no va a haber respuestas, pero porque necesitamos un rodaje para saber cómo van a aterrizar algunas de las novedades que la ley trae, para saber si esos conflictos o esas dudas éticas que tenemos se van a materializar como nosotros creemos o no. Por ejemplo, cuando salió la ley sobre violencia sobre la mujer se habló mucho de todas las falsas denuncias que iba a haber. Cuando salió la ley sobre eutanasia se habló de esa pendiente resbaladiza. Entonces hay muchas veces que hay conflictos éticos que nosotros anteponemos a la ley, a la puesta en marcha y a que ésta recale. Y tenemos que ver cómo aterriza, igual que ha pasado con la ley de la famosa ley del sí es sí, que la forma en la que aterrizó pues, fue casi un estrellarse contra el suelo. Entonces vamos a ver esto en qué se materializa, porque los estudios que hay además en general, no solamente en España, sino a nivel internacional, como algunas de las partes a las que afecta la ley trans, como es la medicalización en menores y demás, pues los primeros menores que se empezaron a medicalizar, todavía no tienen la edad adulta suficiente como para saber cómo ha afectado esa hormonación o qué resultados tienen a muy largo plazo, y por eso hay muchas cuestiones que todavía están en el aire, ¿no? Bueno, antes de esta ley ya teníamos en el Código Deontológico, que es muy reciente también, como sabéis, del 2022, ya teníamos recogido en algunos artículos ese respeto a la identidad de género, y ya forma parte de la profesión sanitaria el tener que defender y esa autonomía del paciente a la hora de identificarse con un género o con otro, y también de respetar o intentar acompañarle en la medida que sea posible, de no discriminar y demás. La ley de la que yo os voy a hablar es esta. Es una ley que nace en una sociedad cada vez más plural y en la que una de las cosas constantes al revisar la bibliografía es el aumento exponencial que ha habido, sobre todo en menores. En algunos casos hablaban hasta de un 1000% de aumento de menores solicitando una valoración médica por incongruencia de género, ¿no? Una de las cosas también que me ha sorprendido, que no sé si vosotros ya lo conocíais, pero para mí desde luego ha sido una novedad. Os traigo este mapa porque me ha parecido muy representativo, que es que en 14 de las comunidades autónomas ya había una ley sobre el respeto a la identidad de género, y todas las que veis marcadas en rojo, además, para esa identidad de género no pedían ni informe médico ni pedían el informe psiquiátrico, que es una de las cosas que vamos a ver que está siendo conflictiva en esta ley. ¿Qué pasa? Que, claro, lo hacían dentro de sus competencias. Entonces, por ejemplo, Cataluña, que fue la primera, es del 2012. Entonces, estamos hablando de que esto en verdad no es algo nuevo. Vamos a ver, de hecho, un poco el origen que tiene también a nivel internacional, y, de hecho, este cambio, que es uno de los más conflictivos, sobre la no solicitud de informes médicos y psiquiátricos a la hora de hacer el cambio registral, vamos a ver que viene no solamente un poco avalado por la OMS, sino también ONU y distintas declaraciones relativas a derechos humanos. ¿Qué es lo que había previamente? Bueno, pues previamente en la ley del 2017, como veis ahí, decía que para… perdonad, que me salta una cosa. Esta es la de Valencia, perdonadme. Esta es la de Valencia, que os la he traído de ejemplo, para que veáis que en el artículo 5 habla del reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada sin necesidad de prueba psicológica o médica. Entonces, quería enseñaros un ejemplo de cómo esto venía recogido en las normativas autonómicas previamente. Entonces, volviendo a nuestra ley, lo que os digo es que no es una iniciativa original aquí de España, sino que tiene una evolución temporal que primero os la voy a situar a nivel o principalmente a nivel de la Organización Mundial de la Salud. El tema de la incongruencia de género, que es como se denomina actualmente, en verdad es una cuestión que es inicialmente estudiada por la medicina legal y la psiquiatría, no a nivel del ámbito clínico. Es por primera vez en 1975 que la OMS lo recoge en el CIE-9 como un trastorno de identidad de género.
Luego, en el CIE 10 cambia a transexualidad y en el CIE 11 habla de incongruencia de género. El término transexualidad, en verdad, aunque es el que tenemos quizás de forma coloquial más extendido, es bastante criticado porque en verdad la cuestión no es tanto la sexualidad de esa persona como el género y con qué género se está identificando. ¿Cuál ha sido la evolución que ha tenido? El CIE 9 y CIE 10 recogía las dos codificaciones que aquí os enseño, las recogía como patologías psiquiátricas. En el CIE 11 no solamente se saca del capítulo de psiquiatría, sino que en verdad se quería descatalogar, se quería quitar absolutamente del CIE. ¿Cuál es el conflicto que surge? Que hay determinados países en los que se trabaja con entidades privadas, sobre todo, que no tienen un sistema público como el nuestro, en los cuales se les advirtió a la Organización Mundial de la Salud que si se sacaba y se descatalogaba al 100%, como se pretendía, no iba a seguir dándose ese servicio de forma, y no se iba a incluir en la cartera de los contratos privados, ¿no? de estos seguros privados que tienen, pues, por ejemplo, en Estados Unidos. Y por eso se dejó, y lo que se hizo fue meterlo en un nuevo epígrafe sobre identidad de género, ¿no? Sobre la salud sexual. Entonces, la tendencia ha sido a despatologizar, que es como un trabalenguas, y sí que ha quedado en el DSM-5 la disforia de género, pero la disforia de género no como incongruencia de género, sino la disforia de género entendida como aquellos síntomas y aquella clínica que se presenta a nivel de salud mental a consecuencia de tener la incongruencia de género. Y de hecho es secundaria muchas veces a factores internos, pero mayoritariamente a factores externos, a los apoyos sociales para esa incongruencia de género, al ecosistema del paciente, al rechazo, a la discriminación, al acoso, incluso a situaciones de violencia. Y como todo eso. Luego están los factores internos del malestar, pues por no sentirse identificado con su cuerpo a veces, o al final hay distintos niveles de incongruencia de género, entonces dependerá de si hay personas que lo que solicitan es un cambio completo en su cuerpo, quieren la hormonación, quieren la cirugía, y hay casos en los que la intervención que se hace es mínima. Entonces, dependiendo de cada uno de esos grados, hay veces que crea más disconfort o menos disconfort, por ejemplo, el cuerpo del propio paciente, pero la mayoría de las situaciones que producen esa disforia de género van a ser también factores externos con unas altas tasas además de ansiedad, de depresión y un alto riesgo de suicidio. Entonces, la OMS, digo, quiere despatologizar, pero es posible desmedicalizar. Esto es algo muy complejo y que está creando mucho problema, especialmente con los menores. Es uno de los principales conflictos que se están viendo con esta ley, sobre todo asociaciones de pediatría y de psiquiatría de salud mental en menores han emitido comunicados hablando sobre el disconfort que esto genera. En verdad, la ley no habla de desmedicalizar porque de hecho hay un par de articulados en los que se redacta cómo la asistencia debe de ser integral, los derechos de los pacientes a acceder tanto a la parte de salud mental, psiquiátrica, psicológica, como a la parte de hormonación, habla en los intersexuales del tema de la cirugía. Y de forma genérica, entonces, ¿se puede desmedicalizar? Bueno, el tema es que la mayoría de las personas con una incongruencia de género son ellos mismos los que solicitan esa medicalización, porque aunque hay algún caso, como digo, que no requiere o no solicitan ninguna medicalización, la mayoría de ellos al final, sea en mayor o menor grado, sea con cirugía, sin cirugía, con más o menos hormonación, pero alguna medicalización sí requieren. Y entonces, ¿qué pasa con la parte de psiquiatría? Que tiene tanto estigma también. Pues la parte de psiquiatría, al final, os pongo el ejemplo de un paciente con cáncer. Nosotros a un paciente con cáncer no le obligaríamos nunca a un tratamiento psiquiátrico, pues un poco lo que ocurre también con estos pacientes es que la salud mental y la atención a nivel psiquiátrico va a ser también a demanda dependiendo de las necesidades y del malestar que el propio paciente tenga. Y de hecho, forzar a un seguimiento en salud mental pues muchas veces es perjudicial. Es como cuando tenemos un paciente que tiene una patología de dependencia a una sustancia de abuso y queremos que se desintoxique, por ejemplo, a nivel judicial nunca se hace de forma forzada, solo de forma voluntaria, porque ya se sabe que de forma forzada no hay adherencia. Pues lo mismo al final pues ocurriría aquí, ¿no?
Entonces, el principal conflicto que vamos a tener en esta ley es en el tema de la autodeterminación. Y antes de meterme en ella, os voy a hablar un poco de mi experiencia en el juzgado. Aunque a lo mejor os sorprenda, los médicos forenses hasta hace no muchos años, yo llevo 15 años de médico forense y os voy a contar la evolución, hemos tenido un papel relativamente importante en la valoración y en la autodeterminación del género dentro del cambio registral. Cuando yo empecé, que estaba, de hecho es un tema, yo creo que en la actualización nueva la han quitado, pero era un tema nuestro de la oposición. Y cuando yo empecé, todos los procedimientos en los que se solicitaba un cambio de género a nivel de registro civil, todos tenían que ser valorados por el médico forense con una exploración, aparte de la documentación que tenían que aportarnos, con una exploración psicopatológica y física. Lo cual a mí a veces me incomodaba y me resultaba un poco agresivo porque cuando había habido cirugías, teníamos que valorar o explicar el estado físico de esas cirugías. Y pues producía situaciones que, en mi opinión, atentaban un poco contra la intimidad de estas personas que solicitaban el cambio de género. Hay un cambio en la ley y para el cambio de registral ya no se solicita la valoración médico-forense de forma genérica, solamente en casos excepcionales. Aunque sí que siguen teniendo que aportar los informes médicos. En estos casos excepcionales os cuento un caso en el que yo tenía citado a Alberto en la consulta y bueno, pues la verdad es que hasta que no llegan normalmente este tipo de procedimientos, pues muchas veces no nos pasan la documentación. Entonces yo solo sé que tengo citado a Alberto Fernández Fernández y cuando salgo a llamar a la persona que yo tenía que peritar, me entra una niña tan rubia y tan niña como esta que veis en la imagen. Entonces, Alberto no era Alberto era Elsa y lo que a mí me pedía la Fiscalía es que yo valorase si Elsa, que tenía 9 años, era competente para decidir el cambio registral que se solicitaba por parte de los padres y que ella también había manifestado que quería que se produjese. Bueno, la valoración era, hasta cierto punto, un poco, ¿cómo decirlo? Es difícil valorar la competencia para decidir si es niña de alguien, para decidir si puede vivir como niña de alguien que de hecho llevaba haciéndolo durante 3 años. Es un proceso paulatino. La primera vez que en el caso de Elsa dice, por ejemplo, manifestaciones como ¿cuándo se me va a caer el pene, mamá? Eso era antes de los 5 años. La primera vez que empieza a hacer una vivencia como niña es al final de los 6 años, que aparece en su casa una falda, de estas cosas que pasan como por rebote, y se la pone y los padres notan un cambio en ella, que era una niña retraída con problemas sociales en el cole, poco adaptada, en el parque siempre estaba sola, y notan un cambio en ella y notan que la ven más feliz. Y empiezan a escuchar esas demandas que ella hacía de, es que yo me siento niña, este no es mi cuerpo, cuando se me cae el pene, cuando me van a salir las tetas, cosas así que ella explicaba con su vocabulario y con el grado de madurez que tenía. De tal forma que, como digo, cuando llega a mí, lleva ya 3 años viviendo como niña. Entonces, me parecía que yo llegaba tarde a esa valoración, porque lo que fuese que ella en ese momento sentía, eso ya había ocurrido. Muchas veces, además, todo esto viene unido con muchos prejuicios que tenemos, pues muchas veces de que estos cambios, este aumento que está habiendo, se considera que está muy influenciado también por redes sociales, pues por muchas imágenes que salen pues, en TikTok, en Facebook y demás, pero esta niña era muy pequeña para que viniese este origen, tampoco podía, me parecía muy congruente que viniese, por ejemplo, como os digo, por prejuicios que podamos tener de los padres, porque de hecho, en este caso, la madre era una madre palestina, en la cual además en su núcleo había sido muy complicado, de hecho había cierto rechazo en su familia a toda esta situación de su hija, y ella me contaba que ella había hecho todo lo que podía para su hija, que a su hija ahora la veía feliz, la veía más integrada, tenía un círculo pequeño de amistades, pero estaba muchísimo mejor que previamente, pero sobre todo ella tenía un duelo muy severo porque ella había perdido a su hijo y eso ya no se recuperaba. Y entonces no es la típica situación que piensas que con esta edad, que a lo mejor es que ha sido promovido o de cierta forma estimulado externamente, sino que había sido un proceso muy natural
también por lo que pudimos hablar con el centro educativo, donde ella ya vivía como niña, en los registros del cole era Elsa y de hecho usaba el baño y demás de Elsa, y lo único que ella había decidido de momento no ir a natación, a la actividad de natación que tenían incluida en el horario escolar, porque no se sentía cómoda con el cambio de bañador en el vestuario de chicos, porque ella se sentía identificada en el de chicas, pero entendía que eso podía ser un problema, entonces la única actividad que había dejado de hacer por el momento era esa. ¿Era Elsa competente? Según mi valoración, bueno, pues Elsa desde luego sabía lo que significaba para ella ser una chica y sabía lo que era un chico. Tuvimos varias entrevistas con ella, con los padres, como digo, con los educadores, tutores, y sabía desde luego el rechazo que para ella era el cuerpo masculino. La actividad pericial termina una vez que nosotros emitimos el informe, con lo cual han pasado, os diré que esto es bastante antes de la ley, esto es del 2019, y yo no sé cómo está Elsa hoy. No puedo hacer ese seguimiento, no tengo esa capacidad y por respeto a la privacidad, confidencialidad, no puedo hacerlo. Pero sí que os puedo decir que a mí me impactó mucho el caso, porque a veces nos cuesta desde nuestra perspectiva entender o creer estos casos tan precoces, ¿no? Bueno, nos vamos a ver cuáles son esos conflictos que hay en la ley, los principales conflictos. Bueno, el primero, como os decía, es la parte de la autodeterminación de género, la autodeterminación de género a nivel del registro civil. Y aquí sí os voy a poner qué es lo que decía la ley del 2007, que para el diagnóstico de disforia de género, todavía estábamos en una situación donde estaba incluida dentro del epígrafe de psiquiatría, tenía que haber una ausencia de un trastorno de personalidad, tenía que haber una hormonación de al menos 2 años y un informe de un médico colegiado. Estos eran los requisitos que se pedían para hacer el cambio registral previamente, ¿vale? Hasta este año. Entonces, por lo menos, como os digo, en el registro civil. Entonces, en este caso sí que estábamos en una situación en la que a lo mejor estamos exigiendo a los pacientes, desde el punto de vista legal, un grado de hormonación que a lo mejor ellos no quieren hacerse, pero en cambio sí que para ellos es importante el cambio en el registro civil y que cuando ellos van a una consulta médica pues le llamen con el nombre que ellos hayan elegido y con el género que ellos hayan elegido, ¿no? Entonces, esto hasta ahora era, como os digo, un requisito indispensable. ¿Qué ha ocurrido en la actualidad? ¿En qué situación estamos? Pues que no se requieren informes médicos ni psicológicos, que no quiere decir que no esté acudiendo a consulta o que no tenga un apoyo a nivel de salud mental. Quiere decir que no se le pide ese informe, que se preserva esa confidencialidad, esa privacidad para la parte registral. Que además no hay que tener una modificación previa de la función ni de la apariencia corporal. Y luego, esto quizás en adultos pues puede no chirriarnos tanto, pero donde sí que está siendo más conflictivo es en el ámbito de los menores. Os hago una comparación aquí entre el consentimiento informado en la Ley de Autonomía del Paciente, que la tenéis a vuestra izquierda, y la parte del cambio registral, que la tenéis a vuestra derecha. Entonces, consentimiento informado, en principio es para todos los casos a partir de 18 años y para 16 años en la mayoría de los casos, con algunas excepciones como pueden ser reproducción asistida, ensayos clínicos, bueno, 5 excepciones tenemos, ¿no? Aunque dentro de una de ellas es situaciones en las que el médico considere que hay un riesgo importante para la salud o la vida del paciente. Y luego, por debajo de los 16 años, hasta el 2015 teníamos la figura del menor maduro, pero que ahora ha quedado relegada prácticamente en nada, porque ahora a cualquier conflicto deciden los padres, o sea, siempre van a decir los padres, y a cualquier conflicto con lo que se considera la mejor opción para el menor, no se va a preguntar, o sea, aunque se escucha al menor, no decide el menor, sino que va a haber que judicializarlo. Sin embargo, para el cambio registral, a partir de los 16 años se puede hacer libremente, con 14-15 años con apoyo de los padres y en 12-13 años con una resolución judicial, con un apoyo y una aprobación judicial. Entonces, para el cambio registral, aunque sea con unas determinadas garantías judiciales en 12-13 años y en 14-15 con la de los padres, se baja esa capacidad, esa necesidad de competencia mucho más que para las decisiones sanitarias. Pero no solo eso, a mí, por ejemplo, me resulta un poco incongruente que según el Código Penal actual, para consentir las relaciones sexuales hay que tener 16 años. O, por ejemplo, hay que tener 18 para consumir bebidas alcohólicas. Pero, en cambio, con 14 años se considera que, o con 12,
con el apoyo judicial, se considera que uno puede ser competente para este tipo de decisiones. Es cierto que como ahora no se solicita la parte médica, porque ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre? Que el cambio registral no tiene por qué ser permanente. A los 6 meses, si uno se arrepiente o ya se solicita una de transformación, se puede hacer. Mientras que si me siguen exigiendo los informes médicos y yo tengo que estar medicalizado, en algunos de esas hormonas que me ponen ya no hay marcha atrás, o la hay, pero la hay con unas secuelas, la hay con unos efectos secundarios. Entonces, por un lado, al desmedicalizar lo que es el cambio registral, se hace una situación en la cual el procedimiento es reversible sin que obligatoriamente haya efectos secundarios para el paciente, pero es cierto que la competencia se le da desde muy pronto. Por otro lado, ya os comento que el caso de Elsa que yo valoré, creo que ella tenía la competencia para valorarlo. Luego también es cierto que a mí me sorprende porque yo tengo 2 hijos de 12 años y a veces no les veo competentes ni para elegir su ropa, pero de verdad que para estas decisiones que son más profundas muchas veces tienen una madurez que nos cuesta ver. Insisto, todo esto hablando solo del cambio registral sin tener en cuenta la parte de la medicación y por supuesto, de los cambios quirúrgicos. En todo caso, existe, no solamente mi caso, el caso que yo os he hablado de Elsa, era previo a esta ley. Una decisión judicial novedosa permite a una menor transexual el cambio del sexo en el DNI. Este caso, por ejemplo, es de marzo de 2016, es decir, ya se estaban haciendo estos procedimientos con una supervisión judicial. Y luego, que no haya informes médicos no quiere decir, el proceso judicial para el cambio de registro tiene una característica. Lo primero es que se hace una primera solicitud que luego hay que reevaluar, o sea, hay que reconfirmar a los 3 meses, que en cierta forma me recordaba un poco al proceso de eutanasia, que yo tengo que hacer una primera solicitud y a los 15 días tengo que volver a realizarla como una forma de reafirmación. Pues aquí se dan 3 meses. Y luego hay un mes más en el que se emite la resolución judicial. Y en un momento determinado, si el procedimiento judicial lo considera necesario, siempre puede recurrir a pedir informes o a pedir una valoración forense. Entonces, tampoco están desprovistos a nivel judicial de herramientas para una valoración médica en caso de que sea necesario. Entonces, os estaba hablando un poco de lo que dice la ley, pero cuando nosotros hablamos de consentimiento informado, que está más que manido, voy a hacer un comentario breve de qué estamos hablando y sobre todo cuando estamos centrándonos en esta parte de la incongruencia de género. El consentimiento informado, necesitamos siempre para un consentimiento informado información, que la decisión sea voluntaria, que el paciente sea competente y ya hemos pasado del modelo paternalista, hemos pasado de esa autonomitis de la que tantas veces nos ha hablado Fernando, a un modelo deliberativo. ¿Qué quiere decir esto en el caso en el que estamos hablando? La información, muchas veces, por ampliar información a los menores, no quiere decir que vayan a tener mayor competencia, sino que muchas veces hay unos problemas emocionales, hay unos problemas a nivel del ecosistema social que tienen, hay unos problemas de discriminación y todo eso es lo que realmente los pacientes necesitan, un bienestar global, holístico y no recibir más información. Luego, voluntaria. Ocurre, y eso sí que está registrado, que muchas veces cuando los menores plantean dudas es externamente, a veces los progenitores, pero a veces también los servicios sanitarios, los que urgen a tomar decisiones y los que urgen a medicar. Entonces te medico ya. Les entra a veces la prisa y de hecho en esta literatura que yo he revisado se hablaba a veces que la disforia de género la tenían los padres y eran los padres los que también tenían la urgencia del cambio, cuando muchas veces hay que respetar los tiempos del menor y respetar las necesidades porque cada paciente va a ser distinto y si muchas veces hablamos de medicina individualizada y personalizada, en estos casos en los cuales las consecuencias muchas veces pueden ser irreversibles en menores, es muchísimo más importante. El hecho de que sea deliberativo habla de la importancia de que tenemos que tener en cuenta que la deliberación no la haga solamente el menor, sino que sea compartida con los profesionales y con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los menores no van a ser, hablando ya de la parte sanitaria, no van a poder evaluar a largo plazo las consecuencias de esa hormonación, de las posibles intervenciones y demás.
Entonces, es importante que haya un proceso deliberativo en el que las decisiones se tomen en común, pero siempre, además, una cosa que es básica y que la ley la sigue diciendo es que se sigan protocolos y guías clínicas. Las decisiones tienen que tener una indicación dentro de esos protocolos y esas guías que hay para la incongruencia de género. No puede ser que a demanda el paciente pida algo que no vaya a estar indicado, sino que siempre va a ser dentro de esos protocolos. Y luego hablamos de la competencia. La competencia, como probablemente todos sabéis, ya me lo había pasado, el nivel de competencia que una persona tiene que tener para tomar una decisión va a depender de la graduación de esa decisión. Entonces, no es lo mismo, en mi opinión, el cambio registral, que puede ser reversible, que una hormonación, que una cirugía que ya va a ser irreversible, o por lo menos la reparación va a ser de dudoso éxito y puede ser muchísimo más conflictiva, ¿no? Entonces, es importante que la valoración de la competencia, cuando ya estamos en la parte de la medicación y de la cirugía y de todo el proceso de la incongruencia, se haga de forma muy pormenorizada por el médico responsable y, si fuese necesario, recurrir a salud mental. ¿Qué ocurre? Que normalmente, y lo idóneo es que todos estos procedimientos los lleven profesionales que estén muy especializados y que tienen esas aptitudes necesarias para valorar la competencia y una gran experiencia que les da una sensibilidad con los pacientes, ¿no? Respecto a las intervenciones quirúrgicas, me viene muy bien la ponencia que hizo ayer Juan Enrique sobre los sesgos cognitivos, porque una vez, precisamente con Benja, estábamos hablando de qué marcaba la ley en cuanto a los consentimientos. La verdad es que fue una consulta rápida, yo todavía no me había dado tiempo a leérmela, hice una búsqueda focal y además os la he dejado tal cual el pantallazo, buscando años, para ver con qué años se podía consentir. Y claro, yo lo primero que le dije es, esto es una barrabasada, porque dice que, bueno, aparte de que habla de se prohíben aquellas prácticas de modificación genital, pero luego habla de que en el caso de personas menores entre 12 y 16 se permiten dichas prácticas a solicitud del menor cuando sea competente, y a mí me parecía una burrada. ¿Qué ocurre? Que yo había tenido un sesgo. Yo leí lo de los años, pero no miré el título. Esto no es para cualquier caso de incongruencia de género, es para los casos de intersexualidad, solamente para esos casos y siempre seleccionando a los pacientes. Estamos hablando de los casos, lo que antes hablábamos antiguamente hablábamos de hermafroditismo, que tienen todavía a lo mejor ovarios, pero tienen caracteres sexuales externos masculinos y sus padres no han decidido, no se ha hecho una intervención cuando eran pequeños y han esperado a que ellos tengan una edad para decidir si quieren vivir como mujeres o como hombres, para operarse y retirarse los ovarios o retirar los genitales externos masculinos. Entonces, es para esos casos exclusivamente. Para todo lo demás, la ley remite, insisto, a protocolos y guías y remite a la Ley de Autonomía del Paciente y a lo que en la Ley de Autonomía del Paciente se habla sobre consentimiento informado. Os traigo esta imagen, que es también de la Organización Mundial de la Salud, que está especialmente también movilizada con el tema de la discriminación, violencia, acoso en estos colectivos, para hablaros de otro caso. Este caso es un caso de este verano que acontece aquí en Madrid. Tenemos para las agresiones sexuales tenemos un código, un protocolo específico de actuación que a día de hoy está especificado, el ámbito de aplicación es para mujeres mayores de 16 años. ¿Qué ocurre? Que se presenta en el hospital una mujer trans que ha sufrido todo el proceso de hormonación, pero no está intervenida quirúrgicamente, es decir, es una mujer trans que físicamente tiene genitales sexuales masculinos y que ha sufrido una agresión sexual, y ella pide que a ella la valore un ginecólogo porque ella es una mujer y ella no quiere ser valorada de forma distinta que sería valorada una mujer. ¿Qué ocurre entonces? Yo aquí os dejo la reflexión. ¿Qué ocurre cuando tenemos una agresión sexual en una mujer cisgénero? Si la agresión sexual es solamente anal, la va a valorar un ginecólogo, aunque no haya ningún acceso a nivel vaginal o de genitales sexuales femeninos. Entonces, mi reflexión fue, cuando me contaron el caso, bueno, pues es que si la agresión sexual es anal, pero en un caso de una mujer le va a valorar un ginecólogo, ¿por qué en una mujer trans no? Para empezar, porque a los ginecólogos les creaba mucho conflicto. Segundo, porque consideraban que no era su responsabilidad. Y ahí os lo dejo en el aire.
yo reconozco que yo tengo mi opinión, pero no sé si realmente a nivel normativo o a nivel de protocolos internos hospitalarios esa valoración, esa opinión que tengo yo, era la correcta o no. Bueno, pues os digo que a día de hoy el protocolo de agresiones sexuales de la Comunidad de Madrid se ha actualizado y las valoraciones de agresiones sexuales, que os he dicho que el ámbito de aplicación son mujeres mayores de 16, incluye las mujeres trans. O sea, a día de hoy esa paciente sí tendría que ser atendida por ginecología, por lo menos en la Comunidad de Madrid. Entonces, la asistencia sanitaria, si tenemos en cuenta la ley y si tenemos en cuenta un poco los protocolos que hay, las guías clínicas que hay, siempre siguiendo protocolos y guías clínicas, las indicaciones médicas, un consentimiento informado, sobre todo en el caso de los menores, que esté muy bien hecho con información, con la valoración de competencia, con la participación de menores, procesos individualizados en los cuales intentamos adaptarnos a lo que quiere el paciente y con una atención integral, buscando siempre la equidad, respeto a la privacidad, la prudencia y el no abandono del paciente. En los casos de los conflictos pendientes, de transiciones, que son los casos en los que luego se arrepienten, hay casos en los que ocurre que se pueden arrepentir de forma, digamos, primaria, realmente es que yo me sentía mujer pero no, ahora me siento hombre, o hay casos en los que lo que ocurre es que quieren deshormonarse o dar parte del proceso médico hacia atrás porque están frustrados, porque los resultados no son los adecuados, por los efectos secundarios de la hormona, de la medicación, etcétera. Un estudio que está hecho, el que más población tiene de los hechos, este es de Holanda, establece que solamente en un 2% de los casos se producen arrepentimientos. Pero es que las complicaciones y las malas praxis, igual que ocurren en la medicina general, pueden ocurrir también en este ámbito. Entonces, tenemos una sentencia de Bell contra la clínica de Tavistock, que es en Reino Unido, donde una paciente consideró, y de hecho esta clínica se ha cerrado porque la valoración que se hacían eran, según entraban por la puerta, se les estaba medicando sin un adecuado procedimiento de valoración, de individualización, de consentimiento informado, etcétera. Entonces, la clínica al final se ha cerrado, pero fue por la demanda que puso esta chica y hay que decir que la intervención quirúrgica en su caso fue con 20 años. O sea que hablamos de los menores, pero es que hay muchas veces que el arrepentimiento llega mucho más tarde. Eso mismo se puede ver también y ha generado mucha conflictiva. Esto es un documental que se hizo en Suecia, donde también se ha dado marcha atrás y ahora se tienen protocolos muchísimo más conservadores porque se ha visto que en muchos casos también se estaba haciendo un poco a la ligera esos cambios de sexo, sobre todo en menores. En España ya tenemos un par de casos también en los que se han reclamado, estos son los más conocidos, pero son casos en los cuales el sistema ha fallado. Susana sí que había tenido valoración psiquiátrica inicial y había tenido una valoración psicológica, lo que pasa que ella al final ha valorado como que la atención psicológica no fue la adecuada y cuando se intervino la cirugía fue también después de los 18 años. Entonces entiendo que lo que ha habido aquí, puede haber habido, es una mala praxis, pero no es porque a lo mejor el procedimiento de base esté mal. En cuanto a posibles fraudes, han salido estas noticias en prensa, pues echa la ley, echa la trampa. También, como decía al principio, muchas veces se decía la ley de violencia sobre la mujer es un problema porque va a haber muchas denuncias falsas. No se puede dejar de atender, no se puede prevenir la discriminación y todos los problemas que hay con la comunidad trans por posibles fraudes que vaya a hacer. Lo que hay que hacer es tener las herramientas para controlar y que esto no se convierta en un abuso, aunque yo creo que va a ser algo excepcional. Y ya termino, no se regula la objeción de conciencia en ningún momento en toda la ley. Lo dejo también, no sé si es necesario con el Código Deontológico, ¿vale? O necesita que esto se regule. Y como os decía, para terminar, esto es un libro que se llama La conquista del cuerpo equivocado. Yo saco una cita que he encontrado entre la literatura que dice: la experiencia trans no desaparece cambiando el cuerpo, no es un error que hay que corregir ni una marca que hay que borrar, es una forma de vivir el género diversa como tantas otras. Lo que pasa que las sensibilidades y que este tema esté tan politizado muchas veces dificulta una buena valoración porque al estar tan politizado también hay mucha polarización. Aquí os dejo 3 películas que os recomiendo para tratar este tema. Las 2 primeras son basadas en hechos reales, la última tiene una sensibilidad que hace que sea muy recomendable. Y bueno, muchas gracias por la paciencia y por haberme escuchado porque creo que me he pasado de tiempo, ¿no?
Damos las gracias a la doctora Pinto por tratar este tema con tanto y mejor criterio en una situación de gran confusión. Vamos a llegar al final. Yo creo que tenemos tiempo para una sola pregunta. Si alguien... Hasta el cuarto tenemos, nos concede más tiempo, profe. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la exposición. Aprovechando que has comentado esas 3 últimas películas en la última diapositiva, no sé si has visto la de 10.000 especies de abejas y saber un poco quizá qué opinión... 10.000 especies de abejas. Que es simplemente por saber qué opinión te merecía, aprovechando un poco esto, que efectivamente pues narra un poco, me ha recordado mucho a la situación que has comentado de Elsa, y pone sobre la mesa pues todo el entorno que tiene un paciente, bueno, una persona joven con respecto a esta transición de género que hace, incluso, a ver, tanto de rechazo o esa inhibición que tiene al principio con el género con el que nace y el rechazo también hacia el que hace la transición, ¿no? En el que hay algunas situaciones en las que también se ve rechazada por el género al que intenta pasar. Luego, no sé si estoy cayendo en un error al intentar un poco poner sobre la mesa la charla que hemos tenido antes sobre medicina estética y este sentido. Me pareció muy buena apuntación la que se hizo, lo que sobre todo tenemos que incidir un poco más en esta educación de valores en la medicina estética y en algunos sentidos, pero ¿qué pasa cuando se mezcla un poco en toda esta parte de transición de género y si tiene algún tipo de cabida una valoración de competencias en la medicina estética de la misma forma que se hace en este caso con personas menores, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona menor requiere de este tipo de intervenciones y en algunas situaciones no hay, bueno, pues, no hay una adecuada valoración o se hace un poco más a ligera o hay una autodeterminación de género, bueno, o cualquier otro tipo de esta, bueno, cuando entran un poco las dos en común. Y de la misma manera, sí, ¿qué pasa con este arrepentimiento también en el sentido de la medicina estética? Y me ha llamado la atención cuando efectivamente el problema que tuviste en verano, este paciente que solicitaba ser valorado por ginecología, también un poco relacionarlo quizá con la propia, no sé, humanización de la especialidad, ¿no? Cuando el gine, cuando llegamos al punto en el que una especialidad se niega o dice, no, es que esto no es de lo mío, ¿no? ¿Con qué derecho pues un ginecólogo, cuando en teoría, claro, dices, a ver si tienes una persona que está en todo este tipo de transición y se llega a sentir el mismo razonamiento que hiciste tú, claro, o sea, vamos a dejar a esta persona sin ningún tipo de atención. ¿Quién es el especialista que debe aportárselo cuando en otros casos lo hacemos sin ningún tipo de problema? No sé si me he hecho un lío, si he dejado más o menos un poco todo expresado, pero bueno, que la verdad que esta mañana ha sido bastante interesante. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, doctora Pinto? Joan, son tantos temas. Yo, en concreto, de la parte de cirugía estética, yo no sé si por alusión quieres contestar tú. Las cirugías de asignación de género son complicadísimas, porque hay una situación de estigma social muy fuerte y también las preferencias las induce la familia. Quiero que sea niña, quiero que sea niño y genera muchísima confusión. Los adultos que se han hecho cambio de sexo la pasan muy mal. Piensan que es una cirugía en un tiempo y eso no es cierto. Son 4, 5 o 7 intervenciones en ocasiones y las expectativas son muy altas. Entonces, no funciona. Claro, y que los resultados muchas veces en su imaginario son muchísimo mejores de los que muchas veces son en la realidad. Pero por eso es verdad que hay muchos, por ejemplo, uno de los casos que el último que yo tuve que hablar, que tuve que explorar, les había hecho, era
un chico trans y se había hecho ya la cirugía, se había hecho ya la mastectomía. Y él, por ejemplo, me decía, de momento no me quiero operar a nivel de genitales porque sé que las cirugías en España no están dando buenos resultados, parece que en Holanda están... Entonces, ellos hacen su investigación y hay muchos que decían, llegó hasta aquí y aquí paro porque no están... Y hay otros que, por ejemplo, en la película de Transamérica, la película transcurre con ella queriendo operarse y dice, no es curioso que una cirugía... solucione un problema mental, todo su fin es la cirugía, pero muchas veces esas destransformaciones, esas veces que vuelven hacia atrás, que se arrepienten, son por unas expectativas en los resultados que no se alcanzan. Y la competencia y la valoración de las intervenciones claro que tiene que hacerse el problema y se hace de base en nuestro procedimiento, sino en todos. Lo que pasa que en esto, cuando sobre todo hay menores, yo las que he visto había sido todo en adultos. Yo no he visto ninguna intervención en menor y tengo serias dudas de que se hagan. Pero las que yo he visto es que hay que tener, es muy importante que ellos entiendan la parte que luego no va a poder recuperarse, o sea, la parte de no hay marcha atrás. Y hay que hacer mucho énfasis en eso a la hora también de las expectativas. Sí, y tenemos un amigo que es cirujano estético, el doctor Del Vecchio, nos comentaba que los casos que han tenido dentro del Hospital General tienen muy mal fin, las gentes que se acaban. Hubo un caso, uno de los primeros que hicieron, que es verdaderamente aterrorizante. Una pareja homosexual ya perfectamente establecida, la contraparte femenina decide operarse, se hace el cambio de género y en el momento en que se hace toda la cirugía y queda convertido en mujer, lo abandona el otro. Porque la expectativa era otra y lo horrible del caso es que esta pobre mujer se suicida. Entonces, son cosas delicadísimas, ¿verdad? Claro, en los equipos, en la literatura que yo he leído de equipos especializados, lo que hablan es que muchísimas veces lo más importante, incluso muchos pacientes que inicialmente quieren operarse finalmente o incluso hormonarse, deciden no hacerlo porque lo más importante casi es la parte social, la aceptación, la no discriminación, el no tener acoso. Entonces, muchas veces no van más allá en los procedimientos médicos o no llegan hasta la cirugía si el ecosistema y su situación emocional y mental es buena, pero muy condicionada por los condicionantes externos. Muy bien, pues ahora sí que llegamos al final. Parece claro que esta es una mesa redonda que ratifica el título. Nuevas leyes, nuevos problemas. Y yo creo que nos vamos con más preguntas que respuestas, lo cual es una cosa muy saludable desde el punto de vista intelectual. Concluyo en las notas que yo he tomado durante las dos brillantes exposiciones, que nos quedarían para un seminario como este, que es de biomedicina, ética y derechos humanos, algunas palabras clave que yo he tomado nota aquí. Se interpretan ambos problemas, sea la discapacidad o sea la disforia de género, que hay que verla en un entorno también de polarización social, política e ideológica, y hay que contemplar esta faceta. Otra es la de la sospecha. Sospechamos a veces del uso que se puede hacer, uso adecuado o uso fraudulento, ya sea en la discapacidad para hacer negocios jurídicos desproporcionados o en la disforia de género, como aquí se ha escuchado. Y hay dos palabras clave que yo he tomado aquí nota porque necesitamos urgentemente que los filósofos nos ayuden, y es el concepto de voluntad libre, el concepto de voluntad, el ejercicio voluntario. Lo he escuchado tanto en la exposición anterior sobre los aspectos relacionados con la discapacidad o la incapacidad en algunos casos. Estaba pensando en un trastorno bipolar, por ejemplo, y la toma de decisiones altamente compleja. Y la otra, la autodeterminación, sobre todo en los casos que ha comentado antes Pilar, en menores, en cambio de sexo, la intervención de la familia, un largo etcétera, que hace necesario que un seminario como este sea multidisciplinar, lo cual me congratula en gran medida. Así que reiterar mi agradecimiento a los ponentes, a todos ustedes por sus preguntas y descansamos al café. Muchas gracias.